Casi nunca nos paramos a pensar en lo que significa oír una conversación, ¿verdad? O algo tan básico como mantenernos de pie. Pues bien, detrás de esas acciones que parecen tan simples, hay una sinfonía increíblemente compleja entre nuestros oídos, nuestro equilibrio y el cerebro. Hoy vamos a explorar esa conexión tan fascinante que literalmente nos ancla al mundo. A ver, ¿a quién no le ha pasado estar en una fiesta, en un restaurante, y sentir que es casi imposible seguir una conversación? Esa frustración no es solo una simple molestia, es, en realidad, una ventana a la tremenda tarea de procesamiento sensorial que nuestro cerebro hace cada milisegundo. Vamos a descubrir cómo funciona esta orquesta interna. Ok, pues vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero que hay que entender es que el oído y el equilibrio no van cada uno por su lado, para nada. Pensemos en ellos como los directores de esa orquesta sensorial que básicamente interpreta el mundo para nosotros. A ver, imaginemos cómo funciona esto. Por un lado, el sistema auditivo. Es como el micrófono, ¿no? Capta todos los sonidos. Y por otro, el sistema vestibular, que es como un giroscopio súper avanzado que llevamos dentro, detecta cada movimiento, cada cambio de posición. Y juntos, ¡pum!, le mandan una avalancha de datos al cerebro. Y el cerebro, como un superprocesador, junta todo para darnos un mapa claro de dónde estamos. Lo más alucinante de todo esto es que ocurre sin que tengamos que pensar en ello. Vale, ya tenemos el panorama general. Ahora vamos a centrarnos en uno de los cambios más naturales y comunes que experimentamos, la audición. Porque sí, al igual que el resto del cuerpo, nuestro sistema auditivo también cumple años. El nombre técnico para esto es presbiacusia. Suena un poco complicado, pero es bastante sencillo si lo desglosamos. Progresiva significa que no pasa de un día para otro, va poco a poco. Bilateral y simétrica, pues que suele afectar a los dos oídos más o menos por igual. En resumen, es el desgaste natural de uno de nuestros sentidos más importantes, simple y llanamente. ¿Y esto es algo raro? Para nada. Las cifras son bastante claras, la verdad. Los estudios nos dicen que casi una de cada 3 personas entre 65 y 74 años, y ojo, casi la mitad de los mayores de 75 tienen una pérdida auditiva que ya les afecta al comunicarse. O sea, no es algo que le pasa a unos pocos, es una realidad muy extendida. Para entender qué falla, los expertos usan una analogía que es genial, la del ordenador. Pensemos en un problema de hardware. En este caso, serían las delicadas células del oído interno que son como los micrófonos del sistema. Si se dañan, el sonido no se capta bien. Pero luego, también puede haber un problema de software, o mejor dicho, de cableado. Aquí los micrófonos pueden estar bien, pero los cables, o sea, los nervios que llevan la señal al cerebro, están dañados. Dos problemas distintos con un resultado similar. Y claro, esto no suele venir solo. Muchas veces viene acompañado del famoso tinnitus, ese pitido o zumbido fantasma que solo uno escucha. ¿Y en qué se traduce todo esto en el día a día? Pues en la frustración de no poder seguir el hilo en una cena con amigos o en que de repente los ruidos fuertes molesten mucho más que antes. Al final, todo esto acaba afectando la vida social. Bien, dejamos por un momento la audición para hablar de su sentido hermano, el equilibrio, que es igual de importante, ¿eh? Esa capacidad que tenemos de caminar, de movernos con seguridad, todo eso depende de otro sistema súper sofisticado, el sistema vestibular. Y es que el equilibrio no depende solo del oído, es un trabajo en equipo. El cerebro es como el capitán que recibe información de 3 jugadores clave. Primero, el sistema vestibular en el oído. Segundo, la vista. Y tercero, los sensores que tenemos en los músculos y articulaciones. La prueba: intentemos mantener el equilibrio con los ojos cerrados. ¿Cuesta más, verdad? Es porque uno de los jugadores estrella ha salido del campo. Si falla cualquiera de los 3, todo el sistema se desestabiliza. Vale, y una de las causas más típicas de vértigo, sobre todo en personas mayores, tiene un nombre que asusta un poco: vértigo postural paroxístico benigno, o VPPB. Pero la explicación es bastante sencilla. Imaginemos que dentro del oído interno hay unos pequeños cristalitos que deberían estar en su sitio, pues a veces se sueltan y se van a donde no deben, y al moverse le mandan al cerebro una señal falsa de que todo está girando. Y aunque suene raro, es súper común. Afecta casi un 10% de la gente en ese grupo de edad. Y esto es muy importante, porque los problemas de equilibrio no son una broma, no son solo un mareillo. Fíjense en este dato. Se calcula que 1 de cada 10 caídas en adultos mayores acaba con consecuencias serias.
Y no hablamos solo de una fractura, hablamos de que puede empezar un círculo vicioso. Miedo a caerse, menos actividad, más debilidad y por tanto más riesgo de caerse. Afecta directamente a la independencia de la persona. Entonces, con problemas que pueden ser tan complejos, ¿cómo se puede saber exactamente qué está pasando? Pues aquí es donde entra la ciencia del diagnóstico. Y no hay que pensar en ello como algo que da miedo, sino más bien como un trabajo de detective, una investigación muy precisa para encontrar la causa del problema. Esta frase lo clava. El diagnóstico moderno, lo que llaman neuroautometría, ya no es como antes, ya no se necesitan pruebas invasivas. Hoy es, literalmente, como cuando un técnico revisa un ordenador. Se hacen pruebas a los circuitos, se ve dónde está el fallo y todo desde fuera, sin ningún riesgo. Y el camino para llegar a ese diagnóstico es súper lógico. Lo primero y más importante de todo es hablar. Una buena conversación para entender qué siente la persona, cuándo le pasa, qué lo provoca. Después se pasa a las pruebas objetivas. Por un lado, la audiometría, para medir con exactitud cómo se oye. Y por otro, las pruebas vestibulares, para evaluar directamente cómo funciona el sistema del equilibrio. Y la tecnología que se usa hoy en día es alucinante. Por ejemplo, se pueden usar pequeños cambios de temperatura en el oído para ver cómo responde el sistema de equilibrio de cada lado por separado. O con una silla que gira muy suavemente, se ve cómo se coordinan los ojos y el oído interno. Incluso se pueden medir las señales eléctricas del propio nervio auditivo. Es como poder comprobar el cableado hasta el cerebro, para ver exactamente dónde está la avería. Vale, una vez que tenemos el diagnóstico, que sabemos qué pasa, llegamos a la mejor parte, la más optimista. Las soluciones. Porque sí, hay soluciones. Y vamos a ver cómo la tecnología de hoy está literalmente cambiando vidas y ayudando a la gente a reconectar con su mundo. Lo primero es lo primero. Hay que borrar de la mente la imagen antigua de los audífonos. Esos aparatos grandes que pitaban y se veían un montón. Eso es historia. Olvidémonos de esos estereotipos porque la tecnología ha dado un salto de gigante. Los dispositivos de hoy son auténticas joyas de la tecnología. Son súper discretos, casi invisibles, pero lo más increíble no es su tamaño, es que son inteligentes. Usan inteligencia artificial para entender el sonido que los rodea en tiempo real y se ajustan solos al momento para que la experiencia sea siempre la mejor posible. ¿Y qué hace esa IA en la práctica? Pues, por ejemplo, es capaz de saber qué es una voz y qué es ruido de fondo en una cafetería y subir el volumen de la voz. También aprende de los gustos de la persona y se va adaptando. Incluso permite que el especialista haga ajustes a distancia sin necesidad de ir a la consulta. Y, por supuesto, se conectan al móvil, a la tele, a todo. Y volviendo al vértigo, a ese de los cristalitos sueltos, ¿cuál es la solución? Pues muchas veces es algo sorprendentemente simple. No son pastillas ni cirugía. Son maniobras, como la que vemos, la de Semont. Son una serie de movimientos de cabeza y cuerpo muy controlados que usan la propia gravedad para que esos cristales vuelvan a su sitio. Y lo mejor es que muy a menudo con una sola sesión se soluciona el problema. Así de sencillo. Este cuadro lo resume todo a la perfección. Da igual el desafío, la pérdida de audición, el vértigo, el tinnitus. Para cada uno de ellos, hoy tenemos un enfoque moderno y que funciona. Ya sea con tecnología de punta como los audífonos con IA o con terapia física como las maniobras de reposicionamiento, el abanico de soluciones que existe hoy para mejorar la calidad de vida es inmenso. Al final, nuestros sentidos son los que escriben la banda sonora de nuestra vida. Son nuestra conexión con el mundo. Y lo que hemos visto es que hoy, la ciencia nos da las herramientas para que esa orquesta siga sonando bien afinada. Así que la pregunta final no es si se puede hacer algo. La pregunta es, ¿cómo va a elegir cada uno afinar su propia historia para no perderse ni una nota de la sinfonía que es la vida?